Pues comenzamos el tiempo de la Navidad. ¿Verdad que se ve muy bonito? ¿Vieron a la entrada? Por supuesto, nuestra hermana Meche, tengo que darte crédito. Gracias por preparar este lugar tan hermoso para nosotros. Y a todos aquellos los que sirven de diferentes maneras, gracias por servir en nuestra iglesia y amar a su iglesia, porque todo lo que esto hacen es que ustedes me ayudan también a predicar, que todo lo hacemos con el propósito de glorificar a Dios y que también otros conozcan de ese Cristo del que predicamos aquí, ¿cierto? Así es que hoy comenzamos esta primera semana de Navidad. Hemos entrado ahora a una nueva serie. La serie se llama, realmente no tiene ni nombre, ¿no? Navidad en Crossroads. Pero realmente la serie va a estar enfocada, vamos a estar viendo algunas promesas que están en la Biblia acerca de la Navidad. Porque Dios hizo promesas ha hecho promesas a través de los siglos. Y hay más de 300 profecías y promesas a través de las Escrituras acerca de ese día que nosotros llamamos Navidad. Y por supuesto, Navidad es un tiempo muy hermoso, nos encanta. Yo no sé a usted, pero creo que entre Anielka y yo, a Anielka le encanta más que a mí. No, Anielka, tenemos un árbol, pero yo ya se acabaron los árboles aquí en acá. Un día tiramos ya unos viejos que teníamos, pero Anielka fue y se compró otro más grande, ¿no? Y entonces la casa se ve preciosa. Afuera usted llega y hay luces en los arbustos afuera. ¿Sí me va a entender? O sea, bonito pues. Porque nos encanta a todos. Y estoy seguro que si vamos a su casa, usted tiene su arbolito, tiene sus decoraciones. Igual que aquí en la iglesia. Nos encantan las luces. Nos encantan los colores, la música que se canta o se toca. No se pierda, las próximas 2 semanas tenemos, como los hermanos dijeron, la próxima semana vamos a estar cantando canciones de Navidad, pero también el 18 hay una sorpresa. Los árboles de Navidad, las luces, las películas. ¿Cuántos ven películas de Navidad alrededor de ese tiempo, cierto? Híjole, esas de, ¿cómo se llama ese canal? Sí, se ve que mi esposa se lo sabe porque no se lo pierde. Ese canal está ahí siempre, mirando las películas de Navidad, la alegría, las risas de los niños. Cuando sus niños quizás, o usted mismo abre ese regalo, ¿cierto? Nos gusta la sorpresa. ¿Qué me van a dar? Yo ya sé que me van a dar mis hijos, calcetines. Pero nos encanta, ¿cierto? Cada año también, mis amados, es un tiempo en que muchas personas, así como muchos lo esperan con alegría, también hay personas que muchas veces no lo están esperando con mucha alegría. Es más, hay personas que quisieran que mejor ni llegaran estas fechas. Porque fechas como estas muchas veces solamente trae quizás tristeza o malos recuerdos. También es la fecha, mis amados, donde la gente gasta más dinero. Es la fecha número 1 donde la gente gasta más dinero, mis amados. Más energía, más tiempo en hacer cosas que relacionado a la Navidad. Y una vez que pasa, regresa el estrés o más estrés, porque ahora las tarjetas de crédito están hasta el tope. Regresan los problemas y la falta de paz y alegría. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque muchas personas, inclusive aquellos que nos llamamos cristianos, hemos olvidado la verdadera historia de la Navidad, o por qué, o la razón principal de la historia de la Navidad. Y sin entender realmente la razón o el por qué, estos tiempos llegan a ser simplemente o tristes o simplemente llegan a ser un tiempo de felicidad temporal. Y muchos de nosotros, incluyendo los cristianos, hemos caído en el error de enfocarnos en las luces, en los árboles, en los regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay nada malo con eso.
Por favor, llene sus casas de regalos. Tráigale al pastor también, no se cree. Llene su casa de alegría con esas cosas. Está bien, no hay nada malo con eso. Pero debemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que realmente se celebra en la Navidad? Si usted es de las personas que a veces ponen, veo que en algunas casas ponen lo que le llaman un pesebre, usted debe de preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver esto con todo? Usted tiene que preguntarse, bueno, yo no sé cuál es la tradición, he escuchado que creo que aquellos que ponen pesebre, creo que la figurita del bebé se pone hasta el final, algo así. Nosotros no ponemos pesebre. Pero creo que se pone hasta el final, creo el 24 o el 25, no sé cuándo. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esa figura de ese bebé en ese pesebre? ¿Qué tiene que ver conmigo ese bebé de Navidad? ¿Quién es este Jesús de quien vino a nacer? Porque esas son buenas preguntas, sobre todo en este tiempo. Espero que en nuestras casas se hable de eso cuando estemos a la mesa o antes de abrir los regalos, etc. Espero que en los hogares cristianos se hable de quién es este bebé que vino a nacer. Y la razón por estas buenas preguntas, que nos tenemos que hacer, es para no caer en el error de que se trate solo de adornos y regalos. Porque nuestra cultura, mis amados, hoy en día se trata de quién da o quién va a recibir el mejor regalo, quién va a tirar la mejor fiesta o quién va a hacer la mejor comida. Es la temporada de deseos y promesas. ¿Alguien le ha hecho una promesa a ustedes y no la ha cumplido? ¿O cuántos hemos hecho promesas y no las hemos cumplido? Porque al final, mis amados, las promesas o la promesa solo es tan buena y creíble como el que la hace. Déjeme repetir eso. Las promesas o la promesa solamente son tan buenas y creíbles como el que la hace. Y Dios nos hizo varias promesas acerca de esto que llamamos la Navidad. La Navidad no comenzó hace 100 años, ni tampoco comenzó hace 2000 años. La Navidad comenzó miles y miles de años atrás, cuando usted y yo ni existíamos todavía. Y el día de hoy yo quiero contarle, las próximas semanas van a ser historias, algunas más pequeñas, otras más largas, pero van a ser pequeñas historias donde vamos a tomar una de las promesas que Dios hizo acerca de esto y las vamos a explorar y cómo eso afecta a nuestra vida. ¿Le parece? Entonces hoy comenzaré contándole la historia donde todo cambió. La historia donde todo cambió. Porque tú y yo necesitamos la Navidad. Permítame orar. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por el regalo más grande que nos has hecho, que es a través de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, porque a través de su vida y de su muerte nos has extendido de tu gracia, de tu amor, de tu perdón. Gracias porque a través de Él somos aceptos, somos aceptados, somos amados. Gracias, Señor, porque a través de Él somos salvos. Señor, y al entrar a esta temporada que llamamos Navidad, te ruego, Señor Dios, que nos ayudes a entender las verdades y principios bíblicos en tu palabra, que nos enseña cómo comenzó todo y por qué necesitamos y era necesario que Jesús viniera a la tierra. Gracias, Señor, por tus promesas que han sido fieles a través de los tiempos, a través de las generaciones. Gracias porque tú permaneces fiel a tu palabra. Y al escudriñar y estudiar tu palabra el día de hoy, te pido que tú nos ayudes a entender principios, Señor, que afecten nuestra vida, que nos transformen, que nos cambien, que cambien nuestra perspectiva de ver la vida, la perspectiva de cómo vivir, Señor.
y entender, Señor, oh Dios, tu voluntad y tu propósito para nosotros. Y que eso nos lleve a una relación más profunda contigo. Señor, preparamos nuestro corazón y nuestra mente. Señor, como oraban uno de mis hermanos, que no sean palabras mías, que no sean ideologías de hombres, Señor, sino sea tu palabra exponiéndonos y enseñándonos y transformando nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos y te doy gracias. Amén y amén. Le voy a invitar entonces para comenzar la primera historia de Navidad. Usted va a decir la historia de Navidad. Que vayamos a Génesis capítulo 3. Ahí comienza la historia de la Navidad. Y Génesis capítulo 3, y voy a estar leyendo todo el capítulo, porque aquí comienza, aquí fue donde todo cambió y el por qué, la razón de la Navidad. La palabra del Señor dice en Génesis 3, y creo que también lo tenemos en la pantalla: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió.
Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Esa, mis amados, es la primera historia de Navidad. Nuestro versículo principal de este capítulo es el versículo 15. Ahí es donde vamos a centrar nuestro sermón el día de hoy. Y quiero comenzar con el primer punto porque necesitamos la Navidad, mis amados, debido a la caída del hombre y su efecto. La razón por la que necesitamos hoy en día la Navidad es por lo que sucedió en el huerto del Edén y el efecto que esto ha tenido en la humanidad. En Génesis 1 miramos a Dios creando todas las cosas y dice que fue bueno. En Génesis 2 miramos a Dios creando al ser humano para tener una relación con Él para siempre y dice que fue muy bueno. Y llegamos al capítulo 3 de Génesis. Y aquí en el capítulo 3, después de que lo único que Dios les había pedido era de que lo amaran a Él sobre todas las cosas, porque el árbol del bien y el mal solo significaba una cosa, era amar a Dios sobre todas las cosas. Mira, aquí está esto, pero te voy a pedir que no lo toques y mucho menos lo comas. Lo que te estoy diciendo es que me ames a mí y confíes en mí sobre todas las cosas. Es lo que Dios le pidió al hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Llegamos a Génesis 3 y dice que la serpiente, Satanás usa a la serpiente para engañar a la mujer. Y por supuesto, no voy a entrar en todos los detalles de dónde estaba el hombre, no voy a entrar en nada de eso hoy porque no se trata de eso. Sino quiero ir a través de la historia como una narrativa rápidamente. Pero aquí está entonces el hombre en Génesis 3. Porque para entender por qué necesitamos la Navidad, mis amados, necesitamos entender qué pasó, cuáles son las malas noticias. Y las malas noticias es que vemos aquí que Satanás vino a través de una serpiente para confundir, para mentir, para engañar, para modificar, alterar la verdad de Dios, si usted se fijó en los versículos. Porque eso es exactamente lo que Satanás hizo. Modificó, alteró, no es que le dijo una mentira total, sino simplemente modificó aquello que Dios había dicho. Y hasta el día de hoy, este es uno de los errores o una de las cosas que pasan en el ser humano. Porque cada vez que Satanás modifica, cambia la verdad de Dios y el humano comienza a creer eso que ya no es la verdad de Dios, entonces nos lleva a algo que se llama pecado. Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, lo vimos creo la semana pasada o hace 2 semanas, todo aquello que no llega al estándar de Dios se llama pecado. Y el pecado comienza cuando comenzamos a creer una verdad que no es la completa verdad de Dios. Ahí comienza el problema. Y entonces, todo el pecado comienza, mis amados, tiene su comienzo cuando fallamos en creer y obedecer lo que Dios ha dicho. Y aquí estamos en el capítulo 3 mirando exactamente lo que pasó. Y por supuesto, cuando miramos y como leímos, este pecado trajo sus consecuencias, ¿cierto?
Vino una maldición para la serpiente, vino una maldición para la mujer, vino una maldición para el hombre, vino una maldición para la tierra. Porque el pecado había entrado en el corazón del ser humano. Habían decidido desobedecer a Dios. Habían decidido en su corazón que algo era más, tenía más valor y más importancia que Dios mismo. Esa desobediencia del hombre, mis hermanos, fue un ataque directo a la sabiduría de Dios. Porque lo que el hombre empezó a decir en su corazón al tomar esa decisión era, bueno, Dios ha dicho, pero pues yo sé más. Fue un ataque a la sabiduría de Dios. Yo sé más, yo sé lo que es bueno para mí. La desobediencia del hombre, mis amados, fue un ataque a la verdad de Dios. Diciendo, bueno, yo tengo mi propia opinión. Yo puedo pensar diferente y yo tengo mi propia opinión, entonces por lo cual yo puedo seguir lo que yo quiera o lo que yo deseo. Y también fue un ataque a la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Ve el pecado? Así es como se manifiesta y como se ha manifestado el pecado a través de todos los siglos, mis amados. Porque ahora el pecado habita en nosotros. Esto fue lo que pasó. Estas son las malas noticias, mis amados, de lo que pasó hace mucho tiempo. Y desde entonces el pecado ha habitado en todos los seres humanos. A través de la historia nos volvimos naturalmente pecadores. El niño nace y cuando empieza a crecer, usted empieza a ver que está mordiendo a alguien o está peleando por un juguete. Eso es consecuencias del pecado. Usted dice, ay, no mi bebé. No, sí, mis hermanos, su bebé. Y entonces empezamos a crecer porque nuestro deseo por dentro que nos hace ir a buscar aquello que pensamos que es mejor para nosotros, que tenemos una opinión diferente y que podemos hacer lo que nosotros querramos. Todo eso se llama pecado. Y a través del pecado vino lo que la Biblia habla y dice la muerte, que vino la muerte. La muerte quiere decir separación. El hombre fue separado de Dios, mis amados, y de todo lo demás, porque aquí están las diferentes muertes que vemos en Génesis 3. Hubo muerte espiritual. El hombre ya no fue el mismo en esa comunión con Dios. Aquel ser que Dios había creado a su imagen y semejanza dejó de ser, mis amados. La relación que tenía con Dios fue quebrada y fue separado de Dios. Y entonces el hombre literalmente se convirtió en un enemigo de Dios. Hubo muerte espiritual. Pero no solamente hubo muerte espiritual, hubo muerte emocional. El hombre comenzó a darse cuenta que estaba desnudo y tuvo vergüenza y tuvo temor, dice la Biblia. Y no sabía cómo desarrollar o manejar estos nuevos sentimientos, pensamientos y emociones que estaban viniendo a él. Y vino la muerte emocional. Y hasta el día de hoy, el por qué existe la ansiedad y la depresión y todas esas enfermedades, sobre todo hoy últimamente las enfermedades mentales de las que escuchamos, es a través del pecado que sucedió en Génesis 3, mis amados. Pues no solamente eso, vino una muerte también relacional. Porque cuando empezaron todas estas emociones a pasar, inmediatamente Dios le pregunta, ¿qué has hecho? Y él dice, no, es que la mujer que tú me diste. Empezamos a pasar la bolita a otros y empezamos a quebrar las relaciones unos con otros, porque empezamos entonces, como yo soy el más importante y yo soy el centro de todo, no me importan los demás. Y hay una quebradura, una muerte relacional. Se quiebra la relación con Dios primero
y también se quiebra su relación con su esposa y con sus hijos y entre sus hijos, como si usted continúa leyendo en la historia. Y después entre los hombres hay guerras. ¿Por qué existen las guerras hoy en día o a través de los siglos? Porque tuvimos una muerte relacional. Y no solamente eso, hubo una muerte económica. El hombre lo perdió todo. Estaba en el huerto, ya trabajaba, ¿ok? Para que los hombres digan, no, antes no trabajábamos. No, sí trabajábamos. Ya había trabajo en el huerto, pero no era como hoy. No era como hoy, era más fácil. El hombre ni sudaba, pues, porque Dios le ayudaba. Dice de que salía un rocío para ayudarle. ¿Sí me debo entender? Pero después de eso lo perdimos todo. Perdimos el paraíso, perdimos todo, perdimos la autoridad que teníamos sobre todo y la entregamos a Satanás. Pastora, ¿por qué no me alcanza ahora? ¿Por qué es tan difícil? Porque Génesis 3 también trajo muerte económica. Y no solamente eso, ¿les sigo? Hubo muerte física. El hombre estaba diseñado, creado para vivir para siempre, por toda la eternidad. Y cuando el pecado vino, Dios dijo, ahora ya has pecado. Trabajarás duro con el sudor de tu frente. Y déjame recordarte que ahora, como del polvo has sido hecho, vas a regresar al polvo. Y los días, los años de la humanidad fue recortado. Y han venido siendo recortados a través de los siglos. Porque usted comienza a leer la Biblia y antes que 900 años, que 800 años, que es 500 años, 300 años. Y ahora en el 2022, 70, 80 años dura la gente, ¿cierto? Muy raro algunos que pasan, por supuesto. No se aflija, hermano. Además, nos vamos con el Señor. Como Pablo decía, ¿verdad? El vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Y después, mis amados, vino la muerte también eterna. La muerte eterna. Solamente cuando el pecado vino y nos separó de Dios, entonces la alma quedaría aprisionada a una eternidad sin Dios, mis amados. Sin esperanza, solo pagando por nuestra iniquidad, transgresión y pecado. Eso es lo que pasó en Génesis 3. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues punto número 2, necesitamos la Navidad para que nos dé esperanza y buenas noticias. Porque esas son malas noticias, mis amados. Lo que les acabo de contar son las malas noticias. Pero no podemos tener las buenas noticias sin entender las malas noticias. Por eso, número 2, las necesitamos la Navidad para darnos esperanza y buenas noticias. Todo no se queda en las malas noticias. También hay buenas noticias aquí en Génesis 3. Porque aquí en Génesis 3, yo no sé si usted lo captó, comienza el Evangelio. En Génesis 3 comienza el Evangelio que resuelve el mayor de los problemas de la humanidad, que es el pecado, mis amados. Pero necesitamos entender cuáles son las malas noticias para entender las buenas noticias. Y una vez que entendemos lo que ha pasado en Génesis 3, lo que pasó en Génesis 3, entonces podemos ver la buena noticia. Y la buena noticia está en Génesis 3:15. Por eso es nuestro texto principal. Lo vuelvo a repetir, dice Génesis 3:15, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, ahorita vamos a explicar eso, y su simiente, la simiente de la mujer. Vea cómo cambia el texto. Él, hablando de la simiente de la mujer, él, vea cómo lo singulariza a una persona. Él te herirá en la cabeza y tú, hablándole a la serpiente, a Satanás, lo herirás en el talón. Ese es el texto donde comienza las buenas noticias. Ese es ahí. Si usted no lo ve, está entre
como dicen en inglés, read between the lines. ¿Hay algo así en español? Lee entre líneas. Ahí está Jesús. Esa es la promesa de que un día Jesús iba a nacer. ¿Cómo se iba a cumplir eso? Cuando Dios mandara a ese él que tendría que herir a la serpiente en la cabeza y a sufrir para que la serpiente lo hiriera en el talón. Aquí comienza todo, mis amados, pero déjenme expanderlo un poquito más, no los voy a dejar ahí. Entonces, Génesis 3:15 es el primer versículo de la Biblia donde Adán y Jesús están lo más cerca posible. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, a través de toda la Biblia, mis amados, es una historia. Creo que esto ya se lo he dicho. La Biblia no es un montón de historias. La Biblia es una historia, mis amados, desde principio a fin. La historia de Dios redimiendo al ser humano después de lo que pasó Génesis 3. Esa es la historia de la Biblia. Es un Dios lleno de amor llevando a cabo su plan de redención para la humanidad. Pero muchas veces no hemos entendido ese plano, esa historia de la que la Biblia habla, porque se nos ha olvidado las malas noticias. Muchas veces creemos, o la gente cree, nuestra sociedad, el mundo en que vivimos, se niega a ver el pecado. Es más, entre cristianos creemos que no somos pecadores. Es más, venimos a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y creemos que ya no somos pecadores. No, mis hermanos, seguimos siendo pecadores, gracias a Dios, redimidos, comprados, aceptados, traídos nuevamente a la familia de Dios, pero que mientras estemos aquí seguimos luchando con el pecado y con nuestra humanidad, mis amados. La razón por la que eres cristiano y de repente pecas otra vez es porque sigues luchando con tu humanidad de pecado. Y Dios nos va a restaurar un día de todo eso. Dios está haciendo un proceso de restauración para el día que Él nos lleve a vivir. Y cuando llegue ese día, entonces vamos a ser transformados completamente, dice la palabra del Señor. Pero mientras estamos aquí, mis amados, seguimos viviendo esta situación. No solamente dentro de nosotros, pero alrededor vivimos en un mundo quebrado. La razón por la que todavía tenemos que pagar por las consecuencias es porque, número uno, nosotros somos gente quebrada y alrededor del mundo vivimos con gente quebrada. Una de las cosas que yo siempre le digo a los matrimonios y a los que se van a casar, les digo, una cosa que tienes que entender si vas a entrar al matrimonio o estás en el matrimonio. Te casaste con una persona pecadora y quebrada. ¿Qué crees que vas a obtener? Y cuando tenemos esa perspectiva correcta del matrimonio, entonces entendemos de que, entonces ahora ni el que entiende dice, ahora entiendo por qué eres. Mis amados, el pecado es como esa enfermedad que se llama cáncer. Está ahí creciendo para matarnos y destruirnos. Y las consecuencias de las malas noticias son consecuencias mortales, mis amados. Entonces, ¿qué hace Dios con todo esto? ¿Qué hace un Dios de amor con todo esto? Había un letrero en un convento, ¿saben lo que es un convento? Y decía el letrero, absolutamente prohibido el paso. Los infractores serán procesados con todo el rigor de la ley. Firmado las hermanas de la misericordia. ¿Les da risa? ¿Saben por qué les da risa? Porque como que hay una confusión en nuestra mente de una cosa con la otra, ¿cierto? Y esto también precisamente nos pasa cuando pensamos en un Dios de amor y en un Dios de justicia.
no entendemos cómo un Dios de amor va a castigar el pecado. Si nos ama, ¿por qué debería de castigarnos? Y empezamos a luchar con estos pensamientos en nuestra mente. Pero necesitamos entender, creo, y en las últimas semanas, en la serie de Yo Soy, ¿se acuerdan? Pudimos ver realmente, conocer un poquito mejor quién es este Dios al que servimos y amamos. Y Él es un Dios tanto de un amor perfecto, pero también de una justicia perfecta. Pero el problema muchas veces está en que muchas personas muchas veces se enfocan en la justicia y en la santidad de Dios, lo cual es bueno enfocarse en esas cosas. Pero se enfocan tanto en eso que se olvidan del amor y la misericordia del Señor. También hay personas que hacen lo contrario. Se enfocan tanto en el amor y la misericordia del Señor que se olvidan que es un Dios de santidad y de justicia. ¿Sí me van a entender? Y es Dios de las dos, es el mismo Dios. Y cuando no entendemos acerca de este Dios, entonces empezamos a crear nuestro propio Dios y empezamos a vivir de nuestra propia manera, que fue lo que Adán y Eva hicieron en Génesis 3. Y entonces el pecado viene y trae dolorosas consecuencias. Pero Dios, mis amados, que es un Dios de amor, ya tenía un plan para restaurar al ser humano y nuestra relación con Él. Génesis 3:15 es la primera mención del Evangelio, como acabamos de ver. Es la primera vez que vemos la gracia de Dios manifestada en toda la Biblia, mis amados. Y es la primera promesa de Navidad, Génesis 3:15. Es fácil pasarlo por alto porque muchas veces no miramos el nombre de Jesús ahí en Génesis 3:15, pero ahí está, mis amados. Escuche bien esto. Cuando usted va a través de la Biblia y conoce la cultura judía, cada vez que se hablaba de la simiente o la semilla, usualmente se hablaba del hombre. Escuché bien esto. Ahorita los estoy llevando, no se me pierda porque esto es teología, ¿ok? Muchas veces la teología se nos pasa. Pero lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Cada vez que en la Biblia se habla de la simiente o la semilla, se habla de la semilla o la simiente del hombre, porque según la Biblia, culturalmente, biológicamente, la semilla viene del hombre. ¿Está conmigo? Interesantemente, en Génesis 3:15 dice, le está hablando ¿a quién? A la mujer de su simiente. Históricamente, biológicamente, la semilla viene del hombre y no de la mujer, mis amados hermanas, con mucho respeto, pero es así como Dios lo diseñó. Entonces por eso se habla de la descendencia. Por eso cuando usted ve a través de toda la Biblia, dice que el primogénito era una gran cosa culturalmente, ¿no? El que el hombre primero, el primer hijo fuera un hombre, porque él que iba a llevar el apellido y la familia hacia adelante. ¿Sí está conmigo? Hasta hoy en las culturas a través del mundo es igual. El hombre como que se enorgullece en tener un hombre primero y etcétera, ¿no? Es el junior. Pero interesantemente aquí en Génesis 3:15, Dios le está hablando a la mujer y le dice, le está hablando a la serpiente y le dice, te voy a poner entre amistad entre tú y la mujer, porque fue a la que engañó, ¿cierto? Dice, y no solamente eso, sino que su simiente, dice, será enemistad con tu simiente. Dice, y tú vas a herir a esa simiente de la mujer en el talón, pero ella te va a herir en la cabeza. Aquí está la respuesta a ese concepto teológico. Cuando usted estudia todo lo que es cristología, se le llama cristología en la palabra que se usa teológicamente para conocer quién es Cristo Jesús.
usted va a ver promesas de que iba a nacer de una virgen, ¿cierto? Ahí está en la escritura, hay promesas y hay profecías que iban a ser de una virgen. Bueno, ya sabemos que la virgen fue María, ok. Pero Jesús no iba a venir de la simiente de un hombre. Porque Jesús, por dos razones. Número uno, la única manera para pagar el pecado de la humanidad, no había ni un hombre, porque toda la simiente del hombre venía ¿con qué? Con el pecado. Muy bien, mis amados, están pero listos. Los teólogos aquí en el cuarto están pero... La semilla del hombre venía ya con pecado. Ningún hombre podía pagar por el pecado del hombre, porque ya era pecador. Solamente alguien que pudiera estar sobre el pecado, alguien que pudiera realmente pagar el precio por el pecado, podía realmente limpiar el pecado de la humanidad. Entonces ese solamente era Dios mismo. Dios mismo era el único que podía realmente hacer algo al respecto del pecado. Y entonces viene Dios y desde Génesis 3:15 nos empieza a dar a entender que el que vendría, el que sería ese Él, el de la simiente, ese Él que va a destruir a la serpiente y ese Él que sufriría en el talón, iba a ser Dios mismo, hecho carne a través de una virgen sin ayuda de ningún hombre ni ningún humano. Era el mismo Hijo de Dios viniendo a la tierra y encarnándose para entonces cumplir con lo que solamente Él podía hacer y nadie más, mis amados. Es ahí donde comienza la Navidad, cuando empezamos a entender estas cosas, mis amados. Y Dios no esperó hasta Deuteronomio, Dios no esperó hasta Malaquías para darnos a entender estas cosas. Inmediatamente que el hombre cayó en pecado, Dios nos dejó saber el plan que Él ya tenía para nosotros. El hombre cae y Dios mismo ahí inmediatamente nos dice: no se preocupen, porque yo ya tengo un plan, porque va a venir uno que va a destruir la cabeza de aquel que te metió en pecado. Y así lo empezó a hacer, y el plan de Dios comenzó a desplegarse, mis amados. Dios compartió su plan de Navidad desde Génesis 3 acerca de aquel Jesús que vendría, porque Él ya tenía un plan de redención para nosotros. Entonces la Navidad, mis amados, no se trata solamente de un niño que nacía. La Navidad está conectada, mis amados, con nuestra redención. Jesús vino a nacer para morir. Él vino a nacer para hacernos libres. Él vino a nacer para redimirnos a través de su sangre y de su muerte. Vea lo que Hebreos 2, 14, 15 dice. Dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Esto es lo que pasó en Génesis 3. Dice: y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda su vida. Esos éramos tú y yo. Jesús se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta para entonces traernos libertad y salvación de la maldición del pecado y del pecado mismo, mis amados. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Eso es la Navidad. La Navidad comienza en Génesis 3, mis amados. Aquí comienza lo que teológicamente llaman el protoevangelio o el primer evangelio.
está en Génesis 3:15. Es la primera predicción de que a través de su vida sin pecado y muerte, mis amados, expiatoria, Jesús iba a venir a anular la maldición que vino a través de Adán. A través del pecado de Adán, mis amados, toda la humanidad fue contaminado por el pecado. Entonces Jesús vino como el segundo Adán a vivir perfectamente para entonces pagar por el pecado de la humanidad y así romper las consecuencias, la maldición del pecado, mis amados. Aquí podemos ver la primera promesa de Dios acerca del evangelio. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La simiente de Jesús son todos aquellos que Él ha comprado con su sangre, mis amados. Pero también lo que dice es una realidad. Aquellos que somos comprados con la sangre de Cristo, que ahora somos su simiente, estamos en enemistad con la simiente de Satanás. Esta es una lucha que va a continuar mientras estemos aquí en la tierra, mis amados. Número 3, necesitamos la Navidad para verdaderamente recibir el perdón de Dios. Desde la caída del ser humano, mis amados, el humano ha tratado de resolver su propia situación de diferentes maneras. Cuando vimos el texto, dice que el hombre se miró desnudo y tuvo vergüenza. ¿Y qué hizo? Dice que se cosieron delantales de hojas de higo y se las pusieron. Pensaron que con eso iba a ser suficiente para cubrir su vergüenza. Entonces Dios los busca y ellos tienen miedo. Hoy en día, mis amados, el ser humano está de la misma manera. Hay ideologías, filosofías, religiones que quieren venderte la misma mentira que Satanás le vendió a Adán y Eva. Una verdad a medias, una modificación o adaptación de la verdad a nuestra cultura, a nuestras necesidades, a nuestro sentir y a nuestros deseos. Porque Génesis 3:15 o 3, Génesis 3 es tu verdad y es mi verdad, es nuestra realidad, mis amados. Y es Dios quien, miramos en la historia, es Dios quien se acerca, es Dios quien busca al ser humano, mis amados. Dios ya sabía lo que había sucedido, sin embargo los busca. Y al encontrarlos, tiene esta conversación con ellos que vemos en Génesis 3. Y por supuesto, siendo que es un Dios justo, escuche bien, siendo que Dios es un Dios justo y perfecto, les dice las consecuencias que su pecado ha traído en contra de ellos. Y por supuesto, toda su descendencia iba a pasar por esas mismas consecuencias. Pero Dios no los deja ahí. Dios ahí mismo en Génesis 3 comienza a mostrarles de su gracia. Y entonces dice que viene Dios y les hace unos cubiertos de piel. La Biblia no da específicos, pero hágase la pregunta, ¿de dónde vino la piel? Si no es que Dios tuvo que haber matado a un animal, derramar sangre para entonces cubrir el pecado del hombre. Ahí comienza la historia de la Navidad, porque Dios vino en Navidad para morir en la cruz en Semana Santa, mis amados. La Navidad está conectada una con la otra y no son historias separadas. Y durante el principio Dios comenzó a mostrar al ser humano su plan de redención, su amor, misericordia y gracia. Y cuando la paga del pecado era la muerte, o es la muerte, Dios comienza a darle al hombre estas pequeñas pautas de gracia y misericordia para con ellos. Tanto que creo yo que el hombre se da cuenta lo que está pasando. Adán se da cuenta lo que está pasando. Porque inmediatamente en versículo 14, déjeme ir para exactamente decirles cuál es. Versículo 19.
Finales del versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo verás. Está recibiendo la noticia de muerte, Adán. E inmediatamente Adán, después de recibir la noticia de muerte, en el versículo 20 dice: el hombre entonces le puso por nombre Eva a su mujer. Era la primera vez que la llama Eva, aquí en el versículo 20 del capítulo 3, porque ella era la madre de todo ser viviente. Como que Adán reconoce la regada pues que ha pasado y la consecuencia que ha venido por su pecado. Pero ve la misericordia y la gracia de Dios y reconoce que a través de su mujer iba a venir la simiente que iba a traer una nueva vida y una nueva creación a través de ella. Por eso, mis amados, para terminar, necesitamos la Navidad para experimentar la gracia de Dios. El reino de Dios es un reino perfecto y Dios es un Dios perfecto, mis amados. Pero tú y yo no lo somos por consecuencia al pecado que entró en Génesis 3. Entonces, ¿qué hace un Dios perfecto con gente imperfecta como tú y como yo? Él nos ama y nos ha amado. ¿Pudo Él abandonar su creación? Inclusive más adelante dice que Dios llegó al punto que ya no sabía más qué hacer con nosotros, que decide destruir y salvar solamente a una familia a través del diluvio. Y a través de esa familia la salva, y sin embargo seguimos igual o peor. Y Dios dice: ¿qué hago con esta gente? Pero sin embargo, Él ya había tomado la decisión de amarnos, y por eso Él ya tenía un plan. No comenzó un nuevo plan con seres humanos nuevos, mis amados, sino más bien Él empezó a extenderse su gracia. Y vea esto: por el amor que Él nos tiene, mis amados, no podía permitir que el ser humano se quedara viviendo en rebelión, perdido, lejos de Él, como un enemigo de Él, para siempre y por toda la eternidad. Dios no podía permitir eso. Y como un acto de misericordia y de gracia, mucha gente no lo ve así. Como un acto de misericordia y de gracia, lo saca del paraíso. Vea los últimos versículos. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Había caído en pecado ya. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No es que Dios no quería que el hombre viviera para siempre. Ese era el diseño original, que el hombre viviera para siempre. Lo que Dios estaba diciendo: no podemos dejar que el hombre viva para siempre de esta manera, en pecado, en rebelión, lejos de mí, porque el deseo de Dios siempre ha sido y continúa siendo tener una relación contigo y conmigo. Él ya tenía un plan, y dentro de su plan de gracia y misericordia, dice: no podemos permitir que el hombre se vaya a quedar así para siempre. El plan es restaurarlo, cambiarlo, darle una nueva vida, hacer una nueva creación, para que nuevamente podamos tener una relación juntos. Y entonces Dios, en su misericordia y en su amor, no por maldad ni porque Dios estaba enojado, lo sacó, no, por amor, por misericordia, dice: no vaya a ser que vaya a extender la mano y coma y viva para siempre de esa manera. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra, el cual fue tomado. Entonces lo expulsa al hombre y al oriente del huerto del Edén pone querubines para que el hombre no regresara. Y no solamente eso, sino pone una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida.
esto no fue como esta no fue, creo yo, una consecuencia del pecado. Más bien esta fue la misericordia y la gracia de Dios para no dejarnos en ese estado en el que estábamos. Cuando Dios quiso salvar al mundo, mis amados, no mandó un comité. Cuando Dios quiso salvar al mundo, Él envió a su Hijo. Cuando Dios quiso decir te amo, Él lo envolvió en pañales y lo envió a la tierra. Cuando Dios quiso aplastar a Satanás, mis amados, comenzó en un establo. No olvidemos, ahora que entramos a estas fechas, no olvidemos el verdadero significado de la Navidad, mis amados. Porque así como necesitamos la cruz, porque cada vez que vemos la cruz nos da esperanza que podemos ser salvos, también necesitamos la Navidad. Porque Él vino, Jesús vino a cumplir el plan de redención que Dios tenía para ti y para mí. La Navidad, mis amados, es el principio de la esperanza para el ser humano. La Navidad es la promesa cumplida por un Dios de amor y misericordia. Y como dijimos al principio, la promesa solamente es buena y creíble como aquel que hace la promesa. Y esta promesa nos la hizo Dios a nosotros. Cristo vino a nacer para morir por ti y por mí. Quizás algunos de los que están aquí, no sé si esta es la primera vez que escuchas esta historia, quizás ya la habías escuchado anteriormente, pero quizás hay personas aquí, no sé, que han tenido una diferente perspectiva acerca de la Navidad, o no habían entendido el porqué por qué Cristo vino a venir, por qué Cristo tuvo que venir al mundo. Dios mismo se encarnó para venir a cumplir un plan por amor a ti. Él no tenía que, nos pudo haber dejado así, destruidos si Él quería, pero su amor y su misericordia la extendió a nosotros y la sigue extendiendo el día de hoy, para que nosotros entendamos, y dejó esto escrito en la palabra del Señor, para que nosotros entendamos su plan de redención desde el principio. Y hoy que entramos a estas fechas, no te olvides que la Navidad existe, porque Génesis 3 existió. La caída del hombre existió. El hombre se rebeló en contra de Dios, cayó en pecado, hubo consecuencias, y entonces existe. Esa es la razón por la que existe Navidad. Es la razón por la que Jesús tuvo que venir a este mundo. Nunca olvidemos eso. Mientras abrimos regalos y adornamos nuestros árboles o preparamos la cena navideña, recordemos que Jesús vino con un propósito, y un solo propósito: para redimirnos de nuestro pecado. Póngase de pie y vamos a ser despedidos. Amado Dios, en esta tarde te doy gracias por tus promesas. Tus promesas son fieles. Tus promesas, Señor, se hacen realidad. Gracias, Señor, porque mucho tiempo atrás, la Navidad no comenzó hace 2000 años con la venida de Cristo. La Navidad comenzó hace mucho tiempo atrás en tu corazón, sabiendo lo que iba a pasar, Señor, sabiendo cómo el enemigo iba a engañarnos, sabiendo cómo Dios, nuestro Padre, nuestro primer padre, iba a caer en pecado, y a través de él, toda su simiente, todos nosotros nos hemos vuelto pecadores, oh Dios. De la misma manera, tú ya tenías un plan perfecto para que a través de tu Hijo amado, de tu simiente, oh Dios, poder traer libertad, poder, Señor, oh Dios, pagar el pecado, cubrir el pecado, pagar, Señor, las consecuencias del pecado, limpiarnos de maldad y restaurar la relación, Señor, nuevamente contigo. Señor, que al entrar a estas fechas recordemos esta gran verdad para nosotros, de que Jesús vino a cumplir el plan de redención para el ser humano, y eso nos incluye a nosotros. Señor, que cada momento tengamos un corazón agradecido
porque sin la Navidad no tenemos la cruz. Señor, gracias porque Jesús se encarnó y habitó entre nosotros para darnos redención y una vida diferente, Señor. Señor, que al salir de este lugar lleve ese pensamiento y que esa verdad, Señor, se encarne en nuestro corazón, y que donde quiera que estemos, nuestra vida refleje, Señor, el entender esta realidad de nuestras vidas. Que no tenías que hacer nada de eso por nosotros, pues no lo merecíamos, pero sin embargo nos extendiste de tu gracia y de tu misericordia y nos amaste. Señor, bendice a mis hermanos donde ellos quiera que vayan, y en estas fechas que vienen, Señor, y mientras ellos quizás se juntan con amigos, con familiares, oh Dios, puedas salir, oh Dios, la plática del porqué de ese bebé en el pesebre, el porqué de la Navidad, Señor. Y que a través de esa plática, Señor, tu evangelio sea presentado a otras personas, Señor, y otros vengan a conocer la verdadera historia del porqué de la Navidad, Señor. Guárdales, bendíceles con toda bendición a ellos y a su familia. En Cristo Jesús oramos, te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.